¿Crees que sabes cómo empieza la Biblia? Piensas en la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la nada, un vacío absoluto. Pero, ¿y si te dijera que la Iglesia ha evitado que conozcas la verdad sobre el segundo versículo? Abre tu Biblia en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Hazlo ahora. El texto dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Respira hondo, porque lo que viene ahora cambia todo. No dice no había nada, dice que había algo, había tinieblas y había un abismo. ¿Qué era ese abismo? ¿Qué eran esas tinieblas que existían antes de que Dios dijera, hágase la luz? Por 2000 años te han enseñado que Dios lo creó todo de la nada, pero el texto original hebreo esconde un secreto aterrador sobre ese abismo. Un secreto que, una vez revelado, te hará cuestionar la naturaleza misma de la creación. Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir lo que realmente hubo antes del Génesis. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Te han dicho que antes de la creación no había nada, un vacío negro y silencioso. Pero Génesis 1:2 no dice eso. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Lo ves? No habla de ausencia, sino de presencia. La presencia de las tinieblas, la presencia de un abismo. ¿Qué es exactamente ese abismo? La palabra hebrea es Tehom. ¿Y qué son esas tinieblas? La palabra es Choshek. No son simples metáforas, son los elementos que existían antes del primer día. Y si te dijera que la doctrina oficial de la Iglesia, la famosa Creatio ex nihilo o creación desde la nada, fue diseñada específicamente para ocultar la verdadera naturaleza de ese abismo, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si algo existía antes de la intervención de Dios, entonces toda la historia de la creación que te contaron es, en el mejor de los casos, una simplificación, y en el peor, una mentira deliberada. Esto es crucial, porque redefine la naturaleza misma del poder de Dios y plantea una pregunta aterradora. ¿De dónde vino el mal si no fue creado por Él? Para desentrañar este secreto milenario, solo hay 3 caminos posibles, 3 teorías que intentan explicar qué hubo realmente en esa oscuridad. La primera es la teoría ortodoxa, la versión segura que te enseñaron. Dios lo creó absolutamente todo de la nada, incluso ese caos inicial. La segunda es la teoría funcional, una visión más compleja que sugiere que Dios actuó como un arquitecto divino, dando orden y propósito a una materia caótica que ya existía. ¿Y la tercera? La tercera es la teoría radical, la que susurra que la creación no fue un acto poético, sino una guerra, una batalla cósmica contra las fuerzas que moraban en el Tehom, en el abismo. Vamos a analizar cada una, empezando por la versión oficial, y te mostraré la grieta, el detalle que casi nadie nota, que hace que toda esa estructura se tambolee. Abre tu Biblia en Génesis, capítulo 1. Hazlo ahora mismo. Lee conmigo los 2 primeros versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora vuelve a leer ese versículo, pero ahora despacio. Concéntrate en el versículo 2. La versión que acabas de leer, la que te enseñaron en la escuela dominical, es una traducción, una interpretación, pero el texto original hebreo es mucho más explosivo. La frase desordenada y vacía viene de 2 palabras hebreas, tohu vabohu. No significa simplemente vacío, significa un caos salvaje, un desorden violento, una desolación total. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No describe una ausencia, sino una presencia caótica. Pero eso no es lo más perturbador. Sigue leyendo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra para tinieblas es choshek. No es solo la falta de luz, es una oscuridad tangible, una fuerza en sí misma. ¿Y el abismo? La palabra original es Tehom.
Guarda ese nombre en tu mente. Tehom. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si Dios creó todo de la nada, ¿por qué el texto describe con tanto detalle un estado caótico, oscuro y abismal que existía antes de que Él dijera, hágase la luz? La respuesta no está solo en el Génesis. La Biblia deja pistas por todas partes, pistas que la teología tradicional prefiere ignorar. Ve conmigo al libro de Job, capítulo 26, versículos 12 y 13. Dice, Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia del mar. Su espíritu adornó los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. ¿Lo ves? No habla de crear, habla de agitar, de herir, de traspasar a una serpiente. ¿Qué serpiente? Ahora vayamos al Salmo 74, versículos 13 y 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán. De nuevo, no es un acto de creación poético, es una batalla, una conquista violenta contra monstruos marinos, contra un ser llamado Leviatán. Y si te dijera que esto es un patrón, Isaías 51:9 lo repite, Él corta a Rahab y el que hiere al dragón. Comenta sí, si alguna vez te preguntaste por qué la Biblia menciona estos monstruos marinos en el contexto de la creación. No es casualidad. Rahab, Leviatán, la serpiente tortuosa, todos son símbolos de un poder caótico primordial asociado al mar profundo, al Tehom. Estos versículos pintan un cuadro completamente diferente al de un Dios creando pacíficamente en un vacío. Pintan la imagen de un guerrero divino sometiendo a fuerzas hostiles que ya existían. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el principio. La pregunta ya no es si hubo algo antes del Génesis. La pregunta es, ¿qué era? ¿Y por qué el relato oficial fue tan cuidadosamente editado para ocultar esta batalla cósmica? Aquí es donde entran las teorías. Y aquí está el detalle que casi nadie nota y que desmonta la versión oficial. La primera teoría es la que conoces, la que te han repetido hasta la saciedad. Es la versión oficial, la que la Iglesia ha defendido durante casi 2 milenios. La creatio ex nihilo, creación desde la nada. La mayoría de los teólogos y pastores te dirán que esta es la única interpretación posible. La idea es simple y en apariencia poderosa. Antes de que Dios hablara, no había absolutamente nada. Ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni oscuridad. Y desde esa nada absoluta, por el puro poder de su palabra, Él lo trajo todo a la existencia. Primero, la materia caótica, el abismo y las tinieblas, y luego, a partir de ahí, el orden. ¿Por qué esta teoría es tan popular? Porque protege la soberanía total y absoluta de Dios. Si Él lo creó todo de la nada, entonces Él es la única fuente, el único poder eterno. No hay competencia. No hay un principio del mal que exista a su lado desde la eternidad. Es una explicación limpia, segura y teológicamente reconfortante. Consolida a Dios como el origen incuestionable de todo lo que es. Es una fortaleza doctrinal casi perfecta, pero tiene una grieta enorme que se esconde a plena vista, en el mismísimo versículo 2 del Génesis. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si Dios creó el caos de la nada, ¿por qué el texto lo presenta como el punto de partida de la historia? El relato no dice, y Dios primero creó un caos oscuro y un abismo. No, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El verbo estaba, ¿lo ves? Describe un estado que ya existía cuando la acción de Dios comienza en el primer día. Es el escenario que Dios encuentra, no el primer acto de su creación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?
La doctrina de la creación desde la nada no surge directamente del texto hebreo del Génesis. Es una construcción filosófica posterior, diseñada para resolver problemas teológicos del cristianismo primitivo en su lucha contra las ideas gnósticas. Pero el texto en sí mismo, el relato original, no la apoya explícitamente. De hecho, parece apuntar en otra dirección. Y aquí es donde está el problema que nadie menciona. Si la teoría oficial, la ortodoxa, no encaja perfectamente con las palabras exactas de la Biblia, ¿qué otras opciones nos quedan? Y si el acto de crear en Génesis 1 no se refería a fabricar materia, sino a hacer algo completamente diferente con una materia que ya existía, aquí es donde entramos en un territorio que la teología convencional evita a toda costa. La segunda teoría, la teoría funcional. Y si te dijera que la palabra hebrea para crear, bara, que aparece en Génesis 1:1, no significa necesariamente crear de la nada? ¿Y si su verdadero significado fuera organizar, asignar una función, dar propósito? Pausa el video ahora y piensa conmigo. Imagina a Dios no como un mago que saque el universo de una chistera vacía, sino como un arquitecto divino, un maestro constructor, que llega a un lugar caótico, desordenado, el tohu babohu, y comienza a poner orden. No está creando los materiales, sino dándoles una función. Esta visión, defendida por teólogos modernos como John H. Walton, propone que la obra de los 6 días no fue sobre la creación de la materia, sino sobre la inauguración de las funciones del cosmos. Dios no crea la luz como partícula física, sino que le asigna la función de separar el día de la noche. No crea el agua, sino que le asigna el propósito de sustentar la vida y establece sus límites. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Génesis no sería un relato sobre orígenes materiales, sino sobre orígenes funcionales. La creación no es sobre de dónde vienen las cosas, sino sobre para qué sirven. Dios es el que trae el propósito al caos, el que da sentido a lo que no lo tiene. Es una idea poderosa, ¿verdad? Un Dios que se involucra con el desorden para transformarlo en un templo cósmico. Comenta abajo si esta idea de un Dios arquitecto cambia tu perspectiva. Pero aquí es la implicación teológica problemática, la pregunta que esta teoría no puede evitar y que hace temblar los cimientos de la fe. Si Dios no creó esa materia caótica, ese abismo oscuro, el Tehom, entonces, ¿de dónde vino? Si algo existía antes de la acción ordenadora de Dios, ¿significa que hay 2 principios eternos en el universo? ¿Dios y la materia caótica? Esto abre la puerta a un dualismo que el monoteísmo bíblico rechaza frontalmente. Un Dios que no es el origen absoluto de todo, sino que comparte la eternidad con otra cosa, ya no es el soberano absoluto. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Porque, ¿y si esa materia preexistente no era solo un caos pasivo e inerte? ¿Ya será algo más? ¿Algo hostil? ¿Una fuerza que no solo necesitaba ser ordenada, sino sometida? Respira hondo, porque lo que viene ahora es la tercera teoría, la teoría radical, la que sugiere que antes del Génesis no hubo un vacío, ni un simple caos inerte, hubo una guerra. Y si te dijera que la historia de la creación que conoces es la versión editada, la versión censurada de un conflicto cósmico tan violento que tuvo que ser ocultado, los versículos que leímos antes en Job, en los Salmos, en Isaías, no son poesía, son cicatrices, ecos de una batalla primordial donde Dios no creó desde la nada, sino que conquistó el caos, donde sometió a fuerzas que ya existían en esas tinieblas, en ese abismo. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Por qué la Biblia mencionaría a Leviatán, a Rahab, a la serpiente tortuosa, precisamente en el contexto de la creación? No es casualidad que todos sean monstruos marinos, criaturas del abismo. Son los nombres de los vencidos, los trofeos de una guerra que fue borrada de la página principal, pero cuyas huellas quedaron esparcidas por todo el texto sagrado. Y aquí está el detalle que casi nadie nota.
Para encontrar la historia completa no podemos quedarnos solo con los 66 libros canónicos. Tenemos que mirar en los textos que la Iglesia decidió dejar fuera. Textos como el libro de Enoc, un libro que casi entró en la Biblia, un libro citado por Judas, hermano de Jesús, en el Nuevo Testamento. Y en sus páginas se describe un universo mucho más antiguo y peligroso. Habla de fuerzas primordiales, de entidades cósmicas y de conflictos que tuvieron lugar antes de que Adán caminara sobre la tierra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La versión oficial te da un Dios que habla y todo aparece. Una versión limpia, ordenada, segura. Pero los textos más antiguos, los ecos en la propia Biblia y los libros prohibidos te hablan de un guerrero divino que tuvo que imponer su orden por la fuerza, un Dios que se enfrentó a algo que habitaba en el Tehom, en el abismo. La pregunta entonces es aterradora. ¿Qué era exactamente ese abismo? ¿Qué era esa fuerza hostil? Te han enseñado a pensar en el abismo como un lugar geográfico, un océano profundo. Pero esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el Génesis. En el pensamiento hebreo antiguo, el Tehom no era solo agua, era el símbolo de una fuerza activa, un poder caótico y sin domar que se oponía al orden de Dios. Y ese poder tenía un nombre. Has esperado hasta aquí, has escuchado las teorías, has visto las pistas en la Biblia y en los textos apócrifos. Ahora te voy a preparar para la revelación final. Porque la palabra clave, la que lo desbloquea todo, ha estado frente a ti desde el principio. La palabra Tehom, el abismo. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. La tercera teoría, la que no te contarán en la iglesia, la que los seminarios apenas se atreven a susurrar. La teoría radical de la batalla cósmica. Esta teoría no dice que Dios ordenó un caos pasivo, dice que Dios conquistó un caos hostil, que la creación no fue un acto de arte, sino un acto de guerra. Esos versículos en Job, en los Salmos, en Isaías, que hablan de herir al dragón y aplastar las cabezas de Leviatán, no son metáforas poéticas, son las cicatrices de esa guerra, son los ecos de la verdadera historia que fue deliberadamente suavizada, editada y ocultada en el primer capítulo del Génesis. Pausa el video ahora y piensa conmigo, ¿por qué ocultarlo? Porque la imagen de un Dios guerrero que debe luchar para establecer su reino es mucho más inquietante que la de un creador todopoderoso que habla y todo obedece. No es casualidad que las culturas vecinas de Israel, los babilonios, los cananeos, tuvieran mitos de la creación que eran exactamente eso, batallas épicas entre dioses del orden y monstruos primordiales del caos. La teología oficial te dirá que el Génesis es único, que no tiene nada que ver con esos mitos paganos. Pero si es así, ¿qué nos diría una palabra? La palabra que has estado escuchando desde el principio. Tehom, el abismo. Has esperado hasta ahora, has recorrido conmigo el camino desde la versión oficial hasta las grietas que la derrumban. Ahora voy a revelarte el nombre que se esconde detrás del abismo. El secreto que une todas las piezas. Respira hondo, porque lo que viene ahora cambia todo lo que te enseñaron sobre la Biblia. La palabra hebrea para abismo, Tehom, no es una palabra cualquiera. Los filólogos y expertos en lenguas antiguas saben que es un cognado directo, una palabra hermana del nombre de la diosa dragón del caos en el mito babilónico. Su nombre era Tiamat. Tehom. Tiamat. ¿Lo oyes? Es prácticamente el mismo nombre. Esto no es una coincidencia, es una bomba teológica. Tiamat era la personificación del océano de agua salada primordial, un monstruo caótico que fue derrotado y cuyo cuerpo fue partido en dos por el dios Marduk para crear los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El autor del Génesis, al escribir sobre el Tehom, estaba mirando directamente al mito de Tiamat. Estaba diciendo, ¿ven a ese monstruo del caos que sus dioses tuvieron que combatir en una batalla sangrienta y desesperada? Nuestro Dios no necesita luchar con él. Nuestro Dios simplemente se cierne sobre él. Nuestro Dios le da una orden y el caos obedece. El hágase la luz no es solo un acto creativo.
Es una declaración de poder absoluto, una humillación a los dioses de Babilonia. La creación no fue desde la nada, fue una conquista, una subyugación de una fuerza primordial y caótica que los pueblos antiguos conocían y temían bajo el nombre de Tiamat. El Génesis es la versión desmitificada de esa batalla. Es el boletín de victoria, reescrito para mostrar una soberanía tan aplastante que ni siquiera requiere una lucha. Y cuando entiendes esto, nunca más leerás Génesis 1:2 de la misma manera. El abismo ya no es un vacío, es un enemigo derrotado. Piénsalo un momento, no es una teoría, es un hecho lingüístico. Tehom y Tiamat, el abismo y el dragón del caos, son la misma palabra, el mismo concepto, separados por dos culturas en guerra. El autor del Génesis no estaba escribiendo en un vacío, estaba escribiendo una respuesta directa, un contraataque teológico al mito más poderoso de su tiempo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La creación no es una historia de paz, es el relato de una victoria. Cada palabra de Génesis 1 es una declaración de poder. Los babilonios decían que su dios Marduk tuvo que librar una batalla sangrienta para crear el mundo. El autor del Génesis responde: mi Dios no necesita luchar. Él habla y el monstruo del caos se somete. La luz aparece, las aguas se dividen, no porque no hubiera resistencia, sino porque la resistencia fue aplastada con una autoridad tan absoluta que ni siquiera mereció ser narrada como una pelea. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Este patrón no se detiene en el Génesis, es el corazón oculto de toda la Biblia. No es casualidad que el Salmo 74 diga que Dios quebrantó cabezas de monstruos en las aguas y magulló las cabezas del Leviatán. No es casualidad que Isaías 51 habla de herir al dragón. Leviatán, Rahab, la serpiente tortuosa no son criaturas diferentes. Son los nombres hebreos para ese mismo poder caótico primordial. Son las diferentes máscaras del Tehom. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal. El conflicto no empezó con una serpiente en un jardín. Empezó antes, en las tinieblas primordiales. La batalla fundamental no es entre Dios y un ángel caído. Es entre el orden divino y el caos abismal. Una batalla que se libra desde antes del primer día. Si esta conexión entre el abismo y el dragón te ha impactado, comenta la palabra victoria ahora mismo en los comentarios. Porque tienes que entender esto. El Génesis no narra el final de la guerra, narra solo la primera batalla. El Tehom fue sometido, pero no destruido. Fue confinado, pero su influencia sigue latiendo bajo la superficie de la creación. Y la Biblia entera es la historia de cómo ese caos primordial intenta resurgir una y otra vez. En el diluvio, en el mar rojo que se traga al faraón, en Jonás y el gran pez. Siempre es la misma lucha, el orden de Dios contra el caos del abismo. La pregunta entonces no es qué pasó antes del Génesis. La pregunta es qué forma ha tomado esa batalla ahora. Y si crees que esta batalla terminó en el Génesis, estás cometiendo el mismo error que el resto del mundo. El abismo, el Tehom, no fue destruido, solo fue sometido. Y ha estado esperando su oportunidad para resurgir. Jesús nos dio una advertencia directa y aterradora. Ve a Mateo 24, versículo 37. Dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Qué definió realmente los días de Noé? No fue solo la maldad humana, fue el regreso del caos primordial. Las aguas del abismo, las mismas aguas del Tehom que Dios había separado y contenido en el segundo día, volvieron para reclamar la creación. El diluvio no fue solo lluvia, fue la venganza del abismo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La profecía dice que el final será como ese principio caótico. ¿Y si te dijera que estamos viviendo eso ahora? Mira a tu alrededor. El abismo de hoy ya no es de agua.
Es un abismo de información, un océano infinito de datos, mentiras virales, inteligencia artificial y realidades virtuales que te ahogan en un tohu vabohu digital. Una tierra desordenada y vacía de verdad, donde ya no sabes qué es real. Las tinieblas, el Hoshek, ya no es la ausencia del sol, son la oscuridad moral que lo impregna todo. El relativismo que te susurra al oído que el bien y el mal son solo puntos de vista. Una oscuridad tangible que intenta borrar cada línea que Dios trazó en la creación. Y la rebelión primordial contra el orden de Dios hoy tiene un nombre: transhumanismo. La promesa de editar nuestro propio ADN, de fusionar nuestra conciencia con las máquinas, de convertirnos en nuestros propios creadores. El sentido de la serpiente en el Edén, la misma voz del caos que dice, seréis como dioses. La batalla cósmica no es una historia antigua, está ocurriendo ahora mismo, en tu teléfono, en las noticias que consumes, en las aulas de tus hijos. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal. Es la pregunta más importante de tu vida. ¿En qué lado de la línea vas a estar? ¿Elegirás el orden de la palabra, la luz que da propósito y define la realidad? ¿O te dejarás arrastrar por la corriente del abismo moderno, por el caos de la confusión y la oscuridad moral? La elección es entre la verdad de Dios y el abismo de la mentira. No hay territorio neutral. Has recorrido el camino completo. Empezamos con una pregunta simple sobre 2 versículos que te habían enseñado a ignorar. Vimos cómo la versión oficial de una creación desde la nada se tambalea ante el propio texto bíblico. Desmontamos la idea de un simple caos pasivo y descubrimos la cicatriz de una guerra cósmica. Y entonces todo encajó. El abismo, el Tehom, no era un lugar, era un enemigo. Un poder primordial, el dragón del caos, que fue sometido, no aniquilado. Ahora entiendes que la historia de la humanidad no es más que la continuación de esa primera batalla. La lucha entre el orden de la palabra de Dios y el caos que siempre intenta resurgir. Hoy, ese caos tiene la forma de la desinformación, de la oscuridad moral, de la soberbia tecnológica. La elección que tienes delante es la misma que hubo al principio de los tiempos. Es clara, es ineludible. ¿Vas a construir tu vida sobre la roca, la palabra que da orden y propósito? ¿O te vas a dejar hundir en el abismo moderno? Si este video te abrió los ojos y te ha hecho ver la Biblia de una forma que nunca imaginaste, suscríbete al canal para no perderte la próxima revelación. Activa la campanita para ser el primero en saberlo. Comparte este video con al menos una persona que necesita entender esta batalla. Y comenta abajo cuál será tu elección, orden o caos. Y no te vayas, porque esto no ha terminado, es solo el principio. En el próximo video vamos a revelar el secreto del gemelo terrestre de Leviatán, porque el Tehom no era la única fuerza primordial. Mientras Dios sometía el caos de las aguas, en la tierra se preparaba una bestia tan colosal que el libro de Job dice que es el principio de los caminos de Dios. Su nombre es Behemoth, y el secreto de su origen y su destino final es aún más perturbador que el del abismo. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a redefinir por completo tu entendimiento del fin de los tiempos.